Muy buenas a todos e a todos. Aquí estamos un nuevo programa de Alderiques de Asturias. Estamos na Casa de Radios, donde llevezu que grabemos el nuestro programa. Estamos ahora mismo sintiendo al alcalde de Vimenes, Aitor García Cortes, que está explicando una visita guiada donde va a mostrar a la xente la reinauguración de lo que es esta Casa de Radios, un lugar que va a pasar también a ser un lugar audiovisual. Pues con el objetivo de que algún día, estamos trabajando en ello, que se puedan hacer aquí entrevistas a personajes, pues eso, rememorando un poquitín esos tardes de sofá donde escuchabes la radio. Darreu retornamos con Aitor García Cortes, el alcalde de Vimenes, que va a explicarnos el fechu de güey que es la reinauguración de la Casa de Radios, donde nos, Alderiques de Asturias, estamos ya grabando desde Sineru este programa de televisión. Al encontrarnos ya con Aitor García Cortes, el alcalde de Vimenes, como decíamos, reinauguración de la Casa de Radios. Aitor, muchas gracias una vegada más por estar en Alderiques de Asturias. Gracias a vosotros por seguir aquí en Vimenes. Decíamos, ya tuvimos contigo en nuestro programa, pero y un día especial, que es la reinauguración de la Casa de Radios, porque lo que se va a hacer es que la gente pueda venir los fines de semana, ¿no? Sí, los fines de semana. Contamos con tenerlo abierto los sábados y los domingos, los sábados todo el día y los domingos por la mañana. Y bueno, como atractivo pues sacamos un poquillín parte de las radios que teníamos en la colección, que también almacenáis abajo, y bueno, pues ambientando un poquillín, como veis, el espacio. Sí, porque este espacio que estáis viendo ahora mismo va a ser otro lugar de Alderiques de Asturias. La gente está vezado, como estabas tú el otro día, Aitor, con nosotros, está vezado lo que lleva nuestra mesa Alderique, pero estamos trabajando en ello, que lleve el tema de esta contorna, este entorno, que lleve sentarnos en un sillón y charrar muy afalladizamente, ¿no? Vaya guapo que queda esto, con esto que lleve una radio antigua más, esto ¿no? Lleva una radio antigua, esto lleva un MP0 por lo menos. Sí, que tenían, como ponía, además, toda la gente antiguamente sentábase a rodio la radio, ¿no? Porque no había televisión, claro. Sentábase a sentirles noticias. Y era donde charraban y donde sentían el parte y donde sentían las telenovelas, lo sentían todo, donde se ponían al día. Claro. Y Aitor, ¿qué importancia tiene para el Concello de Vimenes y el esfuerzo también que supone reinaugurar esta Casa de Radios? A ver, importancia tiene mucha. Lo que tratamos es de que venga la gente a Vimenes, que la gente conozca a Vimenes, que Vimenes tiene mucho por descubrir. Y a ver, esto el trabajo, tuvimos aquí trabajando duramente, nosotros hacemoslo con el propósito de poder tener esto abierto y de tener un atractivo más a todos los que tienen Vimenes. Vimenes tiene rutes, Vimenes tiene la Sierra Peña Mayor, tiene buenos chigres donde se puede sentar muy bien, y falta ahí pues a lo mejor ese condimento que cultural a lo mejor que lle esta Casa de Radios. Claro, y ahora Vimenes tiene un programa de televisión, que ya Alderiques de Asturias. Y entonces Vimenes tiene un programa de televisión, y como tenemos la moneda, como el chorizo euro ese que llame, sí. Ya nada, ya estamos ya para hacer ya pasaporte cualquier día. Sí, porque está el tema. No, importante aparte lo que es nueva escenografía también, que vamos a trabajar también otros formatos en Alderiques de Asturias, y nos encantados, ya digo, porque tenemos este Museo de Radios que cuando lo conocimos decíamos, ya para rematar a Aitor, que ya era un privilegio y tenerlo pesado ya era una pena, ¿no? Sí, a ver, una cosa, pues a lo mejor puedes ganar más o puedes ganar menos, lo que está claro es que lo que no puedes perder, entonces tú los mínimos tienes los de gastos, y además y un poquillín como pecado tener esta coalición que reitero, una de las más importantes que hay en toda España, y tenemos la aquí en Vimenes, la gente no lo conoce, y una pena tener esto pesado aquí. Entonces, un poquillín con la tele, con Alderiques, un poquillín con la gente que venga a visitar las radios, a conocer las radios, alguna actividad buca más que vamos a entamar, y ya está completo. Claro, todo completo. Pues nada, Aitor, muchísimas gracias, y seguiremos en permanente contacto porque ya la Casa de la Radio y la Casa de Alderiques también. Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Anúnciate en Alderiques d'Astúries, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los 2 spots, asustámonos al to presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdasturias.com. Alderiques d'Astúries, televisión y radio 100% asturiano. Encontramos en la Pola Siero, donde se está celebrando, güey, los huevos pintos, esta fiesta tan asturiana. A lo largo de los siguientes minutos vamos a sentir valoraciones, entrevistas, vamos a escuchar a la gente, sentir a la gente lo que nos cuenta de esta fiesta en la que estamos aquí, en la Pola Siero. ¡Viva Tres Montes! ¡Viva! Ahora estamos con Marcelino Torres, que lleva un asturiano, Marcelino, muchas gracias por atender al Alderiques d'Astúries, 40 años viviendo en México, ¿no? Sí, 44 exactamente, 44 viviendo en México, y yo marché de aquí de Carballín ya hace 44 años, y al día de hoy es la primera vez que vuelvo a los huevos pintos. O sea, que no viniera, desde que marchara emigrado, no viniera los huevos pintos, ¿no? Exactamente, venía en verano, en ocasiones y tal, pero a los huevos pintos y por estas fechas nunca había venido. Entonces vine con la FIA, sí. La FIA nací allí en México, pero ya muy asturiana, una guajina muy asturiana. Presta mucho lo asturiano, está en el centro asturiano de México, contábanos, ¿no? Sí, ella baila allí en el grupo de baile del Centro Asturiano de México, y bueno, ya lleva 16 años bailando, y pues todo lo que huele a Asturias y es muy prestoso para ella. Y es lo que presta. Bueno, y después de tanto tiempo, después de 40 años, ¿qué parece esto de los huevos pintos? Y una fiesta tan asturiana que presta por la vida, ¿no? A mí préstame más que de aquella, que antes de ir para allá, porque estas cosas, cuando estás fuera, y cuando más lo añores. Entonces cuando vienes y ves esto, pues son unas cosas que nunca se olviden, y para un lo mejor que hay. O sea, claro. Asturias, nosotros allí siempre estamos pensando en Asturias, siempre nos acordamos, falamos de Asturias y tenemos siempre presente Asturias en el corazón. Claro, y aparte por lo que vemos, después de 40 años, tengo usted un asturiano muy curioso, que todavía conserva lo que sentía de neno, ¿no? Hombre, sí, el acento no se puede perder, Hombre, uno tiene las palabras, o sea, tienes palabras de que por los años que lleves allí y el roce con la gente, con los mexicanos, pues y es normal que tengas palabras y tal. Pero de otra manera el acento no se puede perder. No se puede perder. No y lo se guapo es que la FIA eso, nace allí y siente lo asturiano, que es lo que lo parece. siente tanto como yo.
porque además no es la clásica guaja que, vamos, que recuerda Asturias nada más con la sidre y tal, y Pelayo y Covadonga, no. Ella está empapada de asturiano, de todo lo asturiano. Y después, aparte de lo que fui inculcando desde que nació. Claro. ¿Y qué dice la fía de esto de los huevos pintos? Que ya la primera vegada también que está aquí. Sí, está encantada, está encantada. Por tu cosa de sacar fotos, sacamos unos semelles ahí con los hidros y llévales ahí en la cámara para presumirles después allá ante todo, con toda la gente de allá, porque estas cosas en el centro asturiano hay mucha gente que no les conoce. Claro. Algunos que hay gente de aquí de La Pola y tal, muy pocos, pero la mayoría de la gente, el 90% más, estas cosas no les conocen. Claro, y hay que dar conocencia a lo que llega Asturias, Claro. en este caso una fiesta tan guapa. Os personas mucho que nos atendiera, una persona, como digo, después de 40 años emigrado y que vuelve, en este caso, pidiendo unas vacaciones para disfrutar de lo que llega la tierra, ¿no? Para mí es un placer atenderos y pues nada, aquí disfrutando de la terrena. Y aunque llueva y tal así, pero esto ya Asturias. Esto ya Asturias, Esto sí. ya Asturias. Esto ya el paraíso natural. Pues Que muchas nadie- gracias. Vale, Gracias. Encontramos ahora con Genaro Soto, que lleve de la Comisión de Festejos de esto, de los huevos pintos. Genaro, gracias por atendernos. Nada, vosotros por venir. Vamos a contar un poquitín a la xente, estamos haciendo este especial Alderiques de Asturias, de lo que son los huevos pintos, esa muy gráfico en asturiano, huevos que se pinten, ¿no? Pero ¿dónde viene todo eso? Bueno, ya desde los egipcios el huevo de Pascua se lleva, pero aquí en La Pola concretamente, desde mediados del siglo XVIII, cuando empezó a surgir el carbón, había carbón, pero no había técnicos en España que sacaran el carbón. Entonces se recurrió a personas de Centro Europa, Polonia, Alemania y demás, y que fueron los primeros en venir a sacar carbón a Asturias. Y ellos fueron los que trajeron sus costumbres y tradiciones, y a partir de ahí fue cuando se fue implantando en La Pola, porque los pozos de mina que hubo en Asturias fueron en Sierra. Claro, y a partir de ahí cuando tama esa traducción en la tradición de los huevos pintos. Efectivamente, es la fiesta del siglo XVIII, aproximadamente 1850 o por ahí aproximadamente. Tenemos datos desde 1909, pero sabemos que la parte anterior era cuando ellos empezaron a venir, que curiosamente coincide con una parte artística que hay en Andalucía, en Cañada del Rosal, que también tienen el mismo sistema, fue por la misma costumbre, aparte que añadieron el fútbol. El Huelva es el decano del fútbol español porque técnicos y ingenieros ingleses vinieron a las minas de hierro, o sea que es la misma situación. Claro, y cómo en estos últimos tiempos, ahora ya en el siglo XXI, ¿cómo llega la evolución? La evolución es bastante fuerte e interesante. Hay un arte plástico fuera de la pintura, que es la forma de darle al huevo otro tipo de visión, y bueno, pues desde aldeanos con trajes, en fin, muchísimas cosas que cada año las personas que se dedican a diseñar los huevos y a venderlos, las artesanas, nos sorprenden cada vez más con esas nuevas formas, que también nos parece bien que haya cambios en ese aspecto. Claro, Genaro, ¿y cómo llega el proceso? ¿Esas personas que faen los huevos, cómo ya a lo largo del año? A lo largo del año, ahora como la técnica es vaciar los huevos, no queda ya como antes el cocido, que si queda rompe de buen en mal y demás. Ahora, entonces ellas pasan prácticamente 6 meses al año elaborando sus productos. Y tener en cuenta que si hoy ya empezaron el jueves a la venta y exposición de huevos, hoy concretamente había casi 5.000
expuestos y para vender entre todos ellos. O sea que... Claro, y eso es lo guapo, ¿no? Cómo la xente a ver hacia la Pola Siero y ven a esta fiesta tan asturiana, ¿no? Esta fiesta donde la xente pues merca los huevos pintados. Una fiesta que mezcló perfectamente lo que es una costumbre venida por la inmigración con el folclore asturiano. Entonces se encajaron perfectamente las dos cosas y bueno, pues ese arraigo que ahora hay de los huevos, que es extraño para los que nos visitan, sobre todo de fuera de Asturias, pues creo que tiene un aliciente bastante interesante. Nosotros estamos luchando por traer gentes de otros países de Europa a que hagan también exposición y venta de huevos, porque el objetivo marcado ahora es relanzar Semana de Huevos Pintos y no Martes de Huevos Pintos e intentar conseguir el carácter turístico internacional de la fiesta. Claro, porque aparte cada año y más xente la que saber a la Pola. Sí, hoy a pesar del tiempo que hubo, eran miles y miles de personas o son todavía las que nos acompañan, o sea que satisfechos estamos a pesar del agua. Porque dentro de lo que lle esta sociedad de festexos, ¿cuál lle el labor que faen a lo largo del año para organizar esto? Supongo que tendrán un trabajo y una sera importante, ¿no? Bueno, pues aquí como somos libres e independientes, cosas que ahora no se lleva mucho, somos al margen de cualquier institución pública, tenemos el registro y la patente de las fiestas comadres, o los pintos y el carbín. Aparte también pues colaboramos con actividades culturales y otras fiestas locales que hacen otros colectivos, así que sí hay dinámica y bastante trabajo en esta casa. Sí, ¿no? Y la Pola, aparte que es un sitio preconocido por lo que nos está contando, por el Carmín, por los huevos pintos, por muchas cosas, la Pola Siero está siendo muy conocida. Remataría con una antrúa que ya estamos viendo los carteles cómo fueron evolucionando, pero sí que de lo que se entamó a ponerse huevos en castellano con huevos en asturiano, con la gay u diéresis. Bueno, eso también incorporóse, ¿no? También el asturiano a esta fiesta, ¿no? Sí, fue incorporado. Sobre los años 80 aproximadamente se empezó a colocar, bueno, pues con ciertos temores todavía, pero a lo bilingüe, pero en fin, ya quedó totalmente establecido y bueno, aquí folclore y asturianía que no falte en esa fiesta. Que no falte. Pues Genaro, dailes gracias por atender al Derique. Gracias, Genaro. Venga, a vosotros por venir. Cuéntame un poquitín, entonces, ¿cómo están siendo estos días aquí de venta en esta edición de los huevos pintos? Pues esta venta muy buena, este año fue muy bueno, hace años que no era tan bueno como este. Bueno, yo hablo por mí, como puedes ver, tengo el puesto ya vacío. Traje cerca de 200 huevos y quédenme 5. O sea que yo por mi parte muy bien, y los comentarios generales que escuché, lo mismo, que muy buen día de venta. Que os prestó, porque por ejemplo, en el caso vuestro, ¿cómo lle el labor que facéis a lo largo del año? ¿Cómo preparáis este tiempo tan prestoso de los huevos pintos? Yo empiezo, en cuanto pasa Navidad, empiezo ya a preparar los huevos. Claro, hay que buscar huevos blancos, que tampoco es fácil de encontrar. Entonces, en cuanto pasa Navidad, empiezo a prepararlos. Luego cuézcolos y luego yo voy dibujando, porque primero yo dibujo a lápiz, mano alzada a lápiz. Y luego caliéntolos, porque pinto a tinta china. Entonces hay que pintar en caliente. Entonces, claro, todos esos procesos pues lleva mucho tiempo. Empezó en Navidad y acabé hoy de tarde, todavía estuve pintando aquí. O sea que... ¿Y te recontando cuántos huevos preparaste y cuántos pocos te queden? Preparé cerca de 200. Sí, entre los que estamos viendo, ¿no? 5. Sí, 5, sí. ¿Y qué supone para ti, como persona del Concello Siero, esta... A ver, para mí es más que nada la tradición, ¿no? Porque hoy hubo una polémica de si era negocio o tradición. Para mí claramente tradición, porque yo llevo 9 años vendiendo y 9 años vendiendo el huevo a 5 euros. Entonces, en 9 años subió el precio de la pintura, subió el precio del celofán, subió el precio de los cestes y nosotros no subimos los huevos. Si fuera negocio, no estarían a 5 euros. Para mí es la tradición, la fiesta la más guapa de la Pola, para mí,
y bueno, muy guapo, y es una fiesta que tiene mucho más que hacer que ir a tomar un culete, ¿no? Ya ves la gente que hay aquí. Claro. Y para rematar, lo que lle un poco, dícesme que desde las Navidades estás preparando los huevos y eso, ¿en qué te bases para las temáticas o siempre...? Yo siempre hago más o menos lo mismo, que son asturianinos en labores cotidianas asturianes. A lo mejor ordeñando una vaca, cogiendo una panolla, escanciando sidra, yo hago lo siempre así. Y esos son los que más se venden, claro. Sí, yo, vamos, solo hago eso, siempre traigo alguna novedad. Este año traje la gaita, que también lleva un huevín, y tuvo mucho éxito, pero bueno, yo aparte, los que hago, los 200 de los que te hablo, son los pintados tradicionales. O sea que, bueno, que decimos que hay una fiesta muy asturiana, ¿no? Sí, para mí sí, para mí sí. Pues muchas gracias. A vosotros. Hasta aquí llegó este especial que estamos haciendo en la Pola Siero al rollo Los Huevos Pinto. En unos minutinos estamos con Xoán Cándano, el periodista de Atlántica 22, que va a contarnos todo el tema del suicio que tiene con el tema de la UST. Hasta ahora mismo. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los tos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano. Falamos agora en Alderiques de Asturias de lo que foi el suicio es contra Atlántica 22 y Cándido Carnero por una demanda de UGT. Y en este caso vamos a saludar a Xoán Cándano, que es el director, a través de la línea telefónica, director de Atlántica 22. Xoán Cándano, un abrazo, gracias por atender Alderiques de Asturias. Gracias a vosotros. Xoán, estamos falando de una denuncia que se presenta por parte de la UGT, bueno, por un artículo o digamos un informe que expublicáis en Atlántica 22, ¿no? Para explicar un pouco a la xente. Sí, ya fai tiempo. Fue en xenero del 2015, creo recordar. Fue un dossier, fue una serie de artículos sobre UGT que elaboró Fernando Romero, uno de los periodistas de la revista, y se refería fundamentalmente a la investigación de la UCO, de la Unidad Anticorrupción de la Guardia Civil, la investigación, el labor de investigación que estaban haciendo sobre UGT Asturias. Fue realmente un éxito periodístico porque fue una exclusiva de la que nadie, excepto Atlántica 22, se hizo eco y que luego se confirmó. Posteriormente la Fiscalía abrió una investigación basándose en los informes de la UCO y remitió al cabo de un año esa investigación al xulgado de Guardia, donde está ahora mismo. Claro, y ahí cuando, en este caso, Eduardo Donaire, que el secretario general de la MCA Asturias, cuando interpone esta denuncia, y la su esposa Carmen Fernández, ¿no? Sí, habían amenazado con poner más, en realidad habían presentado 4, pero luego no pasaron del acto de conciliación 3, pero Donaire y su mujer Carmen Fernández sí insistieron y el juicio fue esta mañana, efectivamente. Sí, y en ese... Pero, ¿por qué piensas que se fai? Porque, además, la vuestra revista, Xoán, dio ellos la opción de la réplica y no quisieron usar de ella, ¿no? Primero no quisieron acceder a hablar con ellos, bueno, con Donaire, concretamente para comprobar los datos que se publicaban sobre él, porque se niegan a hablar con Atlántica 22 desde fai año, UGT. Y en segundo lugar, efectivamente, después de la publicación y de que presentaron la denuncia, se ellos ofreció que retrucaran la propia revista y no lo hicieron. Y de hecho, nunca volcamos esos artículos a la web, que lo hacemos siempre cuando sale un número, volcamos los números, los artículos del número anterior, pues por prudencia, después de que presentaron la denuncia. Pero sí, efectivamente, quisieron ir por las bravas y no admitieron réplica, rectificación alguna y interpusieron esa denuncia que se vio hoy en el juzgado.
Claro, e por que piensas que lle asina, Xoán? Por que ese nerviosismo? Por que dicite, estamos falando, nos pensamos que estamos falando de cuestiones moi fonderes, ¿no? E que la vosa revista fai un periodismo moi fondero e afondando nos temes, e que eso manca mucho, ¿no? Sí, y yo creo que además esto fue una especie de bravuconada, porque sí, yo tampoco lo entiendo muy bien, porque desde luego la información es veraz, yo creo que quedó bien nidio esta mañana. Yo creo que puede que tenga una explicación interna. Y sé que hubo una reunión de la ejecutiva de UGT cuando salió ese número de la revista, y que hubo alguna voz crítica, que pocas hay, pero alguna hay, en UGT, que reclamaron explicaciones, y con el argumento de, bueno, si eso se publica y que será verdad, ante la negativa de los cabezaleros de UGT a admitir lo que ahí se publicaba, y yo creo que esa puede ser una causa, probablemente sea esa. Claro, aparte estamos falando, Xoán, de prácticas sindicales, bueno, que non tienen mucha ética, ¿no? Es decir, pues, roblar eres en empresas, ellos mismos en la empresa de ellos, quiero decirte, prácticas que van en contra de lo que podía falarse del sindicalismo, la imagen que se tiene de lo que debería ser el sindicalismo, ¿no? Sí, efectivamente, estamos esmolecidos por la degradación de la vida política, de los partidos políticos, de los cargos públicos en la política, pero sin embargo el sindicalismo pasa más desapercibido, el sindicalismo de los sindicatos mayoritarios, sobre todo UGT, que tiene mucho poder por su relación con el PSOE y con las administraciones y los gobiernos, ahí donde gobierna el PSOE, y el tema ahí es tan grave o más que en los partidos políticos, sí. Efectivamente. Y en Asturias en especial, porque es una autonomía muy sindicalizada, como bien sabes. Claro, y eso es lo que fai que ellos, bueno, pues de alguna manera non quieren que se destapen esos furacos prietos, ¿no? que pueden aparecer, ¿no? Y que en este caso el vosso periodismo comprometido pues fai que salgan a la luz, ¿no? Sí, efectivamente reaccionan con una cierta prepotencia que no vemos en otros ámbitos, porque Atlántica 22 acaba de cumplir 7 años, sacó infinidad de artículos y reportajes de investigación que afectan a partidos políticos, instituciones, bancos, y es la primera vez que se presenta una denuncia, y además yo creo que sin ningún tipo de fundamento. Entonces sí, parece que aceptan peor las críticas, además, y el periodismo de investigación. No sé si los sindicatos en general o en concreto UGT, en este caso desde luego, sí. Y esas prácticas sindicales, que yo creo que hicieron mucho daño, o faen todavía mucho daño a la sociedad asturiana y a los propios trabajadores, y no estoy a las contra de los sindicatos, ni mucho menos, al revés. Yo creo que los sindicatos se tienen que regenerar, no desaparecer. Pero esas prácticas sindicales nocivas salieron güey a la luz en el suicio, sí. Sobre todo por la argumentación de la abogada y los testigos de Cándido González Carrillo. Claro. Ya remataría con dos cuestiones. A la primera sería el tema del periodismo, ¿no? Ese periodismo comprometido, Xoán, que es pero importante una sociedad libre y es la que tiene ese periodismo comprometido, ¿no? El que no tenemos, se pone siempre en tela de juicio lo que es el hacer ese tipo de periodismo, ¿no? Y es que es realmente el periodismo con minúsculas, iba a decir, no con mayúsculas. Y es que no hay periodismo si no hay espíritu crítico, no hay periodismo si no se fai contrapoder, si no hay un contrapoder contra los poderes establecidos, si no, no se puede llamar periodismo, si no será otra cosa. Y efectivamente el periodismo como mínimo cayó en la complacencia en los caberos años, y afortunadamente ya hay más medios emergentes, no solo está Atlántica 22, y va siendo hora de que los periodistas también recuperemos la voz. Y para rematar, Xoán, lo más importante, digamos, y el sofitu de la xente, no una montonera non solo dentro de lo que é el propio periodismo, que podía pensarse pues, corporativismo, sino que también siente de la CAI que tampoco fartuca de esta Asturias con esta trama sindical, todo esto de Villa, que la xente tampoco fartuca, y todo ese sofitu, supongo que para vosotros tampoco vos esmolecerá mucho que pasen estas cosas y que vos lleven a las puertas de un xulgao, ¿no?
Hombre, sí nos es molest porque somos una empresa muy débil. Yo creo que no somos ni empresa, somos un grupo de profesionales que no atopamos editor, porque nadie tuvo la valentía para ser editor de un proyecto así, y que nos mesmos montamos una empresa y no somos empresarios. Somos periodistas los que lo hacemos y luego los fundadores profesionales de diversos ámbitos. Del periodismo solo lo somos Javier Bauluz y yo. Y efectivamente, sí, también hay una buena noticia para la sociedad asturiana, que 7 años después, a pesar de esas limitaciones, esa limitación empresarial, económica enorme, la revista aún resista, mantiene su periodicidad, su cita con los lectores cada 2 meses de forma implacable y sí, a pesar de enemigos tan poderosos como UGT, ahí seguimos, y gracias al sofito de la Siente, efectivamente, porque también tenemos un escandaloso boicot institucional en la publicidad. La publicidad es un bien escasísimo en Atlántica 22, y entendemos que lo sea en el caso del sector privado, porque hay una Asturias muy vinculada al pesebre de lo público, y hay muchos empresarios con que ellos gusta la revista y os da miedo anunciarse, aunque desde luego da prestigio anunciarse en Atlántica 22, y algo que tenemos comprobado, pero en el sector público y es mucho más grave, porque ahí nos vetan en la publicidad institucional, nos veta el Principado, nos veta la Junta General y casi todos los ayuntamientos, y las cifras son escandalosamente elocuentes. Ya las vimos en la revista, o sea, de 5 millones, más de 5 millones y medio de euros que se repartieron el último año que te ha contabilizado, que fue el 2014, Atlántica 22 correspondieron 1.700 euros. Claro. De 2 anuncios de un ayuntamiento. Pues a pesar de todo eso, y de lo caro que ya imprimir una revista, y de que aunque nadie vive exclusivamente de la revista, la Siente sí cobra, por supuesto, todos los redactores, todos los colaboradores, pues a pesar de ello, aquí resistimos, y efectivamente, y por sofito de la Siente, sobre todo de los suscriptores, los lectores y especialmente de los suscriptores. Hay unos 800 suscriptores, y esas son la fórmula de financiación fundamental, que por cierto, traigo desde aquí un llamamiento a que la Siente se anime y se suscriba, claro, porque solo son 30 euros al año y merece la pena por mantener un medio de comunicación que es más que un medio, yo creo, y es un valor democrático. Claro, claro, y por eso queríamos tamén aquí na Alderiques de Asturias, que estamos con este proxecto, en este caso 100% asturiano, pues falar deste tema, que era el tema de Atlántica 22. Xoan Cándano, director de Atlántica 22, muchísimas gracias por atender a nuestro programa de televisión. Un abrazo y mucho ánimo y mucho sofito y fuerza para seguir para adelante. Gracias a vosotros y un abrazo. Saludamos agora a outro de los denunciados, en este caso Cándido González Carnero, que foi denunciado polas súas opiniones nese artículo que decíamos en Atlántica 22, e entonces en ese caso vamos saludar a Cándido tamén, que nos atiende a través de la línea telefónica. Cándido, moi bones, muchas gracias por atendernos. Hola, boas tardes, compañeiros. Que nos podes falar un pouco de cando se fala deste artículo, falase das túas opinións sobre as prácticas sindicais de la UGT, pero podemos esclarear un pouco a la xente de lo que se está falando, Cándido? Bueno, pues está falándose de la tutela de UGT, del sindicalismo que fai a UGT nas empresas, firmando ERE sin parar en detrimento dos traballadores, e falase pues, de moitas cosas con respecto al sindicalismo que fai a UGT nas empresas, ¿no? Que xa lo conocemos, ¿no? A aplicación das reformas laborales que aproba el gobierno, que incluso ellos las aprueban en el propio sindicato de los contra os seus traballadores, y falamos de todo eso en general, y bueno, pues por falar de eso y de a investigación que está haciendo a Fiscalía y a UCO contra UGT, pues caínos a demanda a Xoan Cándano, al periodista que fai a entrevista, e a min por fer as declaracións que fixen contra de UGT, que llevo toda a vida
pues siendo crítico con estas posiciones sindicales, pues a mí también me denuncian, ¿no?, por atentar contra el honor das personas. Sí, de todas maneiras, Cándido, estamos falando, como decíamos, non sei como interpretas tú esta reacción que tienen ellos dende la UGT denunciando, cando podían ter, ofer a súa réplica, por decirlo de alguna maneira, non? Tuvieron oportunidad de hacerla porque a propia revista lles ofreceu contestar a lo que se estaba diciendo y rehusaron de ello, ¿no? Porque non quisieron hacerlo. Entonces, para ellos resultaba más fácil poñer a demanda contra as declaracións que se hacían ou contra a información da revista, reclamando dinero a revista y a mí mismo como demandante, como demandado, y de 30.000 euros, ¿no?, porque se sienten heridos en su honor. Parece que decir as verdades lles molesta moito a esta xente que llevan anos instalados nel mundo sindical, fendo lo que lles dá gana, e agora que ven que están cuestionados por el modelo sindical y el modelo político que están defendiendo, pues rebelanse contra eso, ¿no? Os sindicatos son sindicatos del sistema que están de capa caída, non defenden aos traballadores, e eso molesta, e es que se les diga, porque se está acabando el pesebre xa del caciquismo que llevan fendo durante moitos anos. Claro, porque estamos falando que o que chama a atención, Cándido, que son prácticas que la propia UCO, la Unidade de Delitos Fiscales de la Policía, está, digamos, estreitando un pouco el cerco sobre eles, non? É dicir, que pónense nerviosos nese aspecto, non? Que cando se está demostrando que é verdade o que se falaba nese artículo, non? Nesos artículos. Bueno, eu penso que ten razóns para poñerse nerviosos, porque todo lo que está salindo con a financiación irregular dos seres en Andalucía, aquí tamén parece que persiguen lo mismo, as subvencións que reciben, si son ben utilizadas ou non, porque son dinero público de todos os contribuyentes que pagamos aí, y bueno, pues no está claro as cuentas que ellos hacen, y menos el gasto que ellos están haciendo. Nese sentido, pues bueno, eu penso que ten moitas razóns para estar nerviosos. Nunca nadie los cuestionou, pero ahora empeza a saberse a verdade de lo que se esconde detrás destos sindicatos, da financiación, porque xa os afiliados non lles dan para cubrir os gastos que ten. De hecho, pues están fendo regulacións de empleo de personal de todos os que tienen, e están féndolo, como te dicía antes, aplicando esa reforma laboral que ellos dicen que combaten dentro del sindicato. Si esto es hacer sindicalismo, pues entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Claro, estamos falando aquí en Alderiques de Asturias, en este caso a través de la línea telefónica con Cándido González Carnero. Estamos utilizando a outra lingua de Asturias, que en este caso el noviego ou fala, e xa remataría, Cándido, con unha pregunta que é as mostras de solidaridade por parte da xente, tanto de periodistas como de ciudadanos de diversas organizacións que mostraron el apoio a la vuestra causa, non? Bueno, eu penso que foi a resposta bastante fuerte, pensando que eran martes, eran as 10 da mañá, e allí había un número de xente apoyándonos, ¿no? Porque eu penso que empezan a estar un pouco fartos de todo lo que está facendo este sindicato e del perjuicio que ten para os traballadores. E en ese sentido, pues bueno, eu penso que se manifesta cada vez máis el cabreo que a xente ten contra ellos por a forma de fer sindicalismo, que desde logo non beneficia para nada os intereses dos traballadores, no? Hoy están precarizando o empleo, non ten ningún empacho en firmar eres para despedir aos traballadores, como pasou en
penso que é unha das cousas que figuraba nas declaracións que eu fixen na revista, que están fendo desaparecer empresas sin defender absolutamente nada, e os sindicatos non están para despedir aos traballadores, son os patróns que nos ten que despedir, pero non os sindicatos. E entonces, bueno, pues xa empezan a poñerse en cuestión e eu penso que esa é a razón por as que están tan nerviosos os dirigentes sindicales deste sindicato. Pois máis nada, Cándido González Carneiro, sindicalista, como decíamos, unha das persoas que estaba implicada en esta denuncia que ponía o sindicato UGT, como decíamos, prestónos moito que nos atenderas e tamén na lingua, outra lingua de Asturias, na lingua da tua zona, na lingua occidental, e, bueno, todo el noso apoio tamén ao que estáis fendo e amosando e denunciando prácticas que non debería facerse en el sindicalismo, neste caso asturiano. Moitas gracias, Cándido, un abrazo. Bueno, a vosotros, que coste, teño algunha dificultade de vez en cuando para falar na fala, porque levo tamén moitos anos aquí en Xixón vivindo desde pequeno, pero dáseme mellor que a fala de aquí. Entonces, bueno, aunque meta algún tal, eu quero falala para non perder el norte. Soy del occidente e síntome moi satisfecho e orgulloso de ser de occidente. Intento falarla lo máis que podo. Sí, pido disculpas por algún fallo que poda ter, pero bueno, vou a intentar falarla sempre que poda. Sí, además sempre presta a escoitala, porque, como digo, a xente non está moi avezado a sentir eso, e que temos que ter en conta que outra lingua de Asturias. Un abrazo, Cándido, gracias de verdad. Venga, a vosotros un abrazo, compañeros, hasta luego. Hasta aquí el programa de Güey, que estuvimos hablando de una montonera de temas. Acordaivos que lo que nos presta é la interacción con nos, y siempre é per importante dicir a los vosos collacios, a la vosa xente, que hai un programa que fala 100% asturiano e que se llama Alderiques de Asturias. Pardeilo na rede e, como digo, na vosa contorna. Un abrazo, hasta la semana que viene. Talleu. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los 2 spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias, televisión y radio 100% asturiano.